En otro grave caso de espionaje internacional, el ex agente de la KGB, Alexander Livitenko, se convirtió en el principal opositor de Vladimir Putin, investigando el asesinato de la periodista y otros crímenes vinculados con el gobierno. Pidió asilo político en el Reino Unido, publicó un libro con sus denuncias, pero encontró la muerte en Inglaterra en un extraño caso de envenenamiento con polonio 210. I will never come back to the prosecution in Russia as it is, because that's why I asked for asylum, to avoid risks to my life. One of the most active Russian dissidents of his generation, Litvinenko was poisoned with a radioactive cup of tea. Within 2 weeks, this fit, healthy man had wasted away. In this video from a training camp for Russian special forces, recruits are using his face for target practice. Rusia comienza a recuperar el terreno perdido después de la desaparición de la Unión Soviética y los ojos del mundo se posan en este nuevo proceso. ¿Estarán dispuestos los Estados Unidos a ceder terreno ante este viejo y renovado contendiente? Patricia, bueno, me parece importante para poder entender la Rusia de hoy, comprender también cómo vivió este país la transición, ¿no? Vos estuviste viviendo allí durante esos años, nos gustaría, bueno, a través de tus experiencias y de tus ojos, conocer cómo fue, cómo lo vivieron. La transición fue muy dura. Yo llegué a la Unión Soviética o a Rusia en el año 92, a un mes o dos de la disolución de la Unión Soviética. Y en ese momento todavía había una gran escasez de productos al punto tal que si uno quería comprar un pollo terminaba comprando una balanza o un tacho de basura porque a lo mejor no encontraba pollo o encontraba pescado o encontraba un pedazo de carne. De eso se pasó a una situación en la cual los cambios económicos produjeron una tremenda revolución en la vida de la gente. Por un lado, porque significaron una caída de todos los niveles de salud, de educación, de ganancias, de salarios muy grande, y por otro lado, porque apareció también la necesidad de cubrir necesidades insatisfechas. Por ejemplo, se cambiaron todas las televisiones. Nosotros cuando llegamos a Rusia compramos nuestra televisión y a las 2 semanas ya no funcionaba. De manera que lo primero que hicieron todos los rusos fue comprar una Samsung o una Sanyo o una Sony para lograr resolver todas estas necesidades insatisfechas. Pero eso fue durísimo, fue un crack de un sistema que se acompañó con otra cosa muy positiva, que fue la necesidad de ese pueblo tan culto como es el pueblo soviético y el pueblo ruso, de gozar de sus libertades, algo que había sido prohibido por tantas décadas. Por ejemplo, nosotros conocimos mucha gente que nos decía que no podían escuchar a Pink Floyd, y es algo imposible que en un país una juventud, una población educadísima con un nivel cultural quizás superior al europeo no pueda tener los derechos culturales y las libertades para conocer o disfrutar de todas sus libertades y de todos los conocimientos. Entonces fue un estallido en dos sentidos. Por un lado fue un estallido de libertades y por otro lado fue económicamente una crisis que vivió el país muy duramente. Y si tuviéramos que poner las dos cosas en la balanza, en términos generales, ¿las personas se sentían contentas, sentían que habían ganado con la caída del comunismo? Bueno, yo lo comparo con el 82 en Argentina, cuando Raúl Alfonsín dijo que con la democracia se come, se educa y se cura. Había una ilusión enorme en este capitalismo que se les prometía. Entonces, por unos años, esta efervescencia, este deseo de libertad superó cualquier cosa. Viajaron todos los rusos, no solo digo los ricos, sino la incipiente clase media, todos viajaron a Europa, todos fueron a Turquía o a Grecia de vacaciones, es decir, saciaron una parte de sus necesidades insatisfechas. Pero con el correr del tiempo hay una
insatisfacción muy grande, que es lo que yo he podido observar al volver después de 8 años, y un desencanto muy grande en ese sueño que les prometieron, en ese futuro radiante capitalista que les prometieron. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, porque ahora hay una crisis, se está sintiendo la crisis económica en todo su rigor, después de 8 años de gran bonanza gracias al altísimo precio del petróleo, pero en este momento empieza a haber un desempleo muy grande, se dice que va a llegar al 8%, otros dicen al 10%, y Rusia es un país muy particular porque por un lado está Moscú, que es la ciudad donde es una Las Vegas rusa, es una ciudad por donde pasa todo el circuito del petróleo y del dinero, pero por otro lado está el interior, que son ciudades en muchos casos que giran alrededor de una ciudad. Todo Siberia se hizo haciendo ciudades alrededor de los grandes combinados metalúrgicos o del acero o del níquel, como Norilsky Níquel, Rusal, todas estas gigantescas empresas rusas. Entonces, en el momento en que hay despidos, por ejemplo en Magnitogorsk, donde hay una gran acería, quedan 1.000, 2.000, 10.000 personas sin empleo y no tienen ninguna posibilidad de conseguirlo. De manera que se están dando, digamos, contra la pared en este momento, porque están encontrando que muchas de las cosas que les prometieron no las hay. Y esto también es notorio en Moscú, donde se creó una clase media en los últimos años que disfrutó de los mejores bienestares de esta última bonanza. Moscú creo que era la ciudad más cara del mundo hasta el año pasado. Tenía los restaurantes, los negocios más lindos de Europa, la mayor cantidad de ventas de BMW y de autos de alta gama. Y resulta que en este momento toda esta juventud que fue atraída a las firmas financieras o a las firmas de asesoría o a los bancos se está quedando sin trabajo, y todos estos negocios fabulosos, Stella McCartney, los negocios más importantes europeos que había en Moscú empiezan a cerrar, porque toda esta gente pierde sus ingresos. Sí, notamos el impacto incluso dentro de los grandes millonarios rusos, no son los más afectados en esta crisis internacional, los que más se han visto golpeados. Y me pregunto, Patricia, estos millonarios rusos que te comentaba, que siempre generaron cierto rechazo, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, donde uno lo veía con tanto despliegue y show off de sus riquezas, ¿no? ¿Cómo eran percibidos en la misma Rusia, viendo gente con tantas necesidades que estaba padeciendo todo lo que nos contabas? Allá el término con el que se los conoce es el de oligarcas, ya implica algo despectivo, no es un término muy lindo, ¿no? Oligarcas. Y se los identifica con la capa superior del sistema soviético, con la nomenclatura y con el actual gobierno de Putin, que si bien ha tenido una gran popularidad en su comienzo, ahora empieza a sentir él mismo los efectos de la crisis, porque le dio, por ejemplo, a Oleg Deripaska, que era el número 1 de los multimillonarios, que tenía 25.000 o 26.000 millones de dólares el año pasado y ahora tiene 3.500, es decir, ha perdido 20.000 millones en estos meses, pero el Estado ruso y Putin le acaba de dar 4.500 millones de dólares. A Abramovich, el dueño del Chelsea, que es el dueño de un gran complejo industrial en Siberia, le acaba de dar 1.800 millones de dólares. ¿En concepto de qué? De ayuda estatal, porque las deudas de todas las empresas rusas son casi iguales a todas las reservas rusas, son 400.000 millones de dólares más o menos. De manera que si uno hiciera el balance, casi que es todo ficticio, es una gran burbuja la que se armó también en Rusia. Pero ahora empieza a notarse mucho el descontento y las críticas al gobierno de Putin, porque se lo identifica con esta ayuda a estos llamados oligarcas.